¿Cómo era el trato de los superiores? Pésimo. Fue tremendo. Nosotros sufrimos, por lo menos nuestra sección, nuestra compañía, sufrimos un trato que era de un desprecio hacia la condición humana que no podíamos entender. Porque claro, se comían lo poco sólido que llegaba, los oficiales y suboficiales. Éramos 200 y lo sólido llegaba para 20 o 30. Se lo comían ellos. El teniente nuestro, un teniente García, era el jefe de la compañía, se mandaba a buscar una lata de 5 kilos de aceite vacía con un mango de alambre y se la llenaba con lo poco sólido que había. Si había garbanzos o polenta, y nos dejaba líquido. Después, cuando nosotros intentamos ser proactivos, de ir a conseguir comida, desesperados, al pueblo 10 kilómetros, revolver tachos de basura, si conseguíamos algo y nos descubrían, nos estaqueaban. Así que estábamos en una situación que era un laberinto del terror, porque no solo teníamos el enemigo climático y la logística y los ingleses, sino que nuestros jefes, cuando conseguíamos resolver la situación, nos castigaban. Y no conforme con eso, nos amenazan a la vuelta, nos hacen firmar declaraciones juradas, etcétera, etcétera. Sí, la pesadilla continuaba. Continuaba. Se prolongaba. Claro que algunos no fueron así, y el tema es que no hicieron nada ante los excesos, ¿no? Claro. Yo digo que hubo oficiales, se puede llamar buenos entre comillas, pero no sé, porque no denunciaban los excesos. Yo creo que los oficiales buenos, la mayoría abandonó la institución cuando terminó la guerra. Hay una historia que es muy conmovedora, que es la del pullover, que la has contado, digamos, y no la ha podido leer. Pero me gustaría preguntarte acerca de las sensaciones, de esas percepciones que tuviste cuando entraste a aquella casa. Esa casa entró después de una patrulla de una caminata de 3 horas, que cruzamos el río Marrel con el agua a la cintura. La misión era desactivar un equipo de radio que posiblemente estaba transmitiendo a los barcos ingleses. Y yo iba como intérprete. La casa era muy pintoresca, esas estancias patagónicas de chapa y madera, y cuando verifiqué que no había nadie, sentí una conexión con el lugar. Primero por los olores, porque la casa olía como la mía. Y cuando uno viene de un pozo maloliente y congelado, una casa con olor a limpio, y encima que el olor es parecido al de tu casa, te vuela la cabeza. Vos estabas armado en ese momento. Yo estoy armado, estoy mojado, estoy desnutrido y estoy primero revisando para verificar que no hubiera nadie. O sea, con el temor potencial de que alguien apareciera. Con el corazón que se me sale del pecho, porque no sabíamos si estaban escondidos ahí adentro o si había soldados ingleses. De hecho, pasamos por enfrente de todo el regimiento 3 de paracaidistas que estaba a 300 metros mirándonos con largavistas, que después nos enteramos. Claro. Por los ingleses, que no nos tiraron para preservar su propio factor sorpresa. De hecho, el ataque fue el 11. Claro. Esto es el 8. Ya estaban ahí. Estaban ahí. Y después me contaron que nos vieron cruzar el río a la vuelta, con el agua a la cintura. Llegás y ves el pullover ese. En el cuarto de arriba encuentro un pullover inglés muy lindo que me llama la atención y me lo pongo en la nariz. Y tenía el olor a mi vieja. Y ahí entro en un estado como de ensueño, de conexión con el lugar, y siento una protección en la casa, ¿no? Me saco la ropa mojada, como quien se saca un lastre, y me pongo ese pullover y unas medias de lana, y me sentí más fuerte. Me alimenté con desesperación, me comí 3 panes de manteca sola, como un perro que había abajo. Y antes de irme, miré por última vez el lugar, las ventanas tenían una vista hermosa, ondulaciones y entradas del mar, el río serpenteaba como ajeno a la guerra, ¿no? Y pensé en esa casa muchas cosas, ¿no? Pensé, ¿qué hago acá? ¿Cuándo va a terminar esto? Pobre gente que le estamos revisando la casa, yo me quiero ir, qué guerra al pedo. Y cuando me iba, por última vez miré unas fotos, que eran fotos de la familia. Estaban unos chicos de mi edad, acampando con una carpa en las mismas sierras que habíamos atravesado. Y ahí estoy con el pullover de esa casa, la campera del ejército,
y un gorro de cuerito y de oveja, mirando esa foto de esos chicos. Y me digo a mí mismo, yo acá voy a volver algún día y con esta gente voy a hablar. La vida me dio esa oportunidad. Lo hago 24 años después, en el año 2006, regresé a la casa y se lo devuelvo a Lisa. Lisa era uno de esos chicos de la foto. ¿Cuántos años? 24 años después, en ese momento ella tenía 16, yo 19. Ellos no estaban en la casa, estaban escondidos en otro campo, porque sabían que el ataque se venía. Bueno, llevé el pullover escondido en una mochila y cuando abrí la mochila, los dos nos largamos a llorar porque ella reconoció el pullover de su papá. El papá había fallecido pocos años después. Ella me contó por el estrés de la guerra y yo le conté, mi mamá también murió pocos años después por el estrés de la guerra. Fue muy conmovedor. Tomamos el té, estuvimos toda esa tarde y cuando me iba, cruzábamos el río Murrell de vuelta, pero en un vehículo todoterreno. Y John, uno de los isleños que venía con nosotros esa tarde, que no se había querido perder ese hecho, me dijo algo hermoso. Me dijo, Miguel, sentite orgulloso, vos estás construyendo puentes. Qué frase. Creo que esa es la clave para cualquier relación humana, en todo, laboral, familiar, social, internacional, construir menos paredes y más puentes.